Continuando entonces con la clase de dietética del adulto, les quise mostrar las guías canadienses, ¿ya? Las guías de alimentación. Les cuento que tienen una aplicación móvil, ya de que también le permite a las personas, adultos, adolescentes, adultos mayores, seguir las indicaciones que ellos recomiendan. Este informe establece las pautas y consideraciones sobre alimentación saludable que se basan en la mejor evidencia científica disponible, promueven una alimentación saludable y un bienestar nutricional general y apoyan mejoras en el entorno alimentario de las personas canadienses. Las recomendaciones forman la base de una aplicación web con capacidad de respuesta móvil bien moderna y fácil de usar, ¿ya? Ellos utilizan el formato de un plato, como se puede ver acá, en donde dividen la mitad, ¿no es cierto?, consuma vegetales y fruta en abundancia, ¿no es cierto?, alimentos ricos en proteínas, e incluyen acá los frutos secos también, ¿no es cierto?, y productos integrales, ya de granos enteros. Si se fijan en el plato, no muestran que se pueda consumir productos de harinas refinadas. Y también promueven el consumo de agua de manera abundante, ya como prefiera su bebida favorita. Estas guías canadienses se pueden descargar en español y ya están en distintos idiomas, ¿ya? También dentro de la página donde están estas guías, salen recomendaciones, sea consciente de sus hábitos alimenticios, cocine más a menudo, saboree su alimento, consuma sus comidas con buena compañía. Salen una serie, si uno hace clic, una serie de recomendaciones y recetas, ¿ya? Les quise colocar igual un video, ya que les voy a mostrar ahora. Here are some ways the Eat Well Play can help you build healthy meals for your family. Let's apply it to a family meal. Rob is always on the go and he's hungry. Rob makes out his plate mention. Dig in. Bobby, the baby comes soup. She needs a little extra milk. Looks delicious. Mr. Grandpa is able to get it from like Rob. The actual twist family. And for Amy, just turned 4. Si se fijan, estas guías, ¿no es cierto?, consideran a los adultos, adultos mayores, mujeres embarazadas y también las personas vegetarianas. Dentro de sus recetas, por ejemplo, hay de todo tipo, muffin de sabor de salados, ¿no es cierto? Avena, ya en la página pueden encontrar una serie de recetas que ustedes también pueden sacar, ¿no es cierto? Para poder recomendar a los adultos sanos chilenos. En general, estas guías no son tan distintas a nuestras recomendaciones. Incluyen recomendaciones tales como consuma mucha fruta y verdura, alimentos integrales, y alimentos con proteína, elija alimentos con proteínas que viven o provienen de las plantas con más frecuencia, elija alimentos con grasa saludable en lugar de grasa saturada, limite los alimentos altamente procesados, si elige estos alimentos, cómalos con menos frecuencia y en pequeñas cantidades, prepara comida y refrigerios con ingredientes que tengan poco o ningún sodio agregado o azúcares agregados o grasas saturadas. Haga del agua su bebida preferida. Eso es lo que más hacen hincapié estas guías, ¿ya? Y lo que otro que hacen es reforzar bastante es que las personas cocinen más a menudo y planifiquen lo que comen, ¿ya? En general, colocan las recetas, si se fijan, con tiempo, ya sea para la preparación, si requiere tiempo de cocción, cuánto se demora, y si es apta para vegetarianos, ¿ya? Em, en general recomiendan usar frutas de temporada, ¿no es cierto? Que es lo que también nosotros tendríamos que hacer cuando recomendamos, ya tienen que recordar sus clases de alimentos y ver, ¿no es cierto?, en esta época qué fruta, qué verdura es de la estación. En general ahora con el cambio en la agricultura tenemos frutas todo el año, ¿ya? Pero también tenemos que ver si la persona tiene acceso a esas frutas porque cuando no son de la estación también tienen un costo
mayor. Lo otro que recomiendan bastante en estas guías es utilizar frutas congeladas. Por ejemplo, en este caso recomienda fresas congeladas en el verano. Pruebe los duranos, ciruelas, los arándanos, ¿ya? Sea creativo con los ingredientes de la cocina. En general recomiendan el consumo de avena durante la noche fría o tibia. Si prefiere caliente, caliéntelo en el microondas antes de comérselo, ¿ya? En general, recomienda también hacer o cocinar esto con pequeños chefs. Se refiere que son como que incorporemos a la familia en la preparación de los distintos productos, ¿ya? Les quise mostrar este apéndice, ¿ya? Porque una alimentación saludable es más que los alimentos que come, también se trata de dónde, cuándo, por qué y cómo come estos alimentos. Ten en cuenta tus hábitos alimenticios, toma tiempo para comer, observe cuando tiene hambre y cuando esté satisfecho, cocine más seguido, planifique lo que come, involucre a otro en la planificación y preparación de las comidas, disfrute su comida, ya. Lo que hace harto hincapié es en desarrollar, ¿no es cierto?, no solo las recomendaciones de manera individual, sino que incluyendo a la familia para volver a la cultura, a las tradiciones alimentarias de antaño. ¿Ya? Porque eso es lo que se ha visto que es una alimentación saludable. Con, ¿no es cierto?, con el desarrollo en general de los países cada vez se cocina menos y se pide más comida. Entonces no está el proceso de que también se significa un gasto energético para las personas, que es cocinar, ¿no es cierto? Acá también refuerza que las personas se acostumbren a comer una variedad de alimentos saludables todos los días, como muchas frutas y verduras, alimentos integrales, alimentos con proteína, de proteína alimentos que provienen de plantas con mayor frecuencia, ¿ya? Eso es lo que recomiendan acá, ¿ya? Dice que elija alimentos con grasas saludables en lugar de grasas saturadas, ya que es bien parecido a lo que nosotros también hacemos. Limite los alimentos altamente procesados. Si elige esto, comerlos con menos frecuencia, como le había mencionado anteriormente, y prepare comida y refrigerios con ingredientes que tienen poco o ningún sodio agregado, ¿ya? Lo otro que dice es que elija opciones de menú más saludables cuando coma fuera, y que siempre el agua ya tiene que ser la opción favorita de las personas, ¿ya? Reemplace las bebidas azucaradas por agua, lea las etiquetas de los productos, ya que es lo mismo que tenemos que educar a la población a entender el etiquetado nutricional, ¿ya? Dentro de las recomendaciones, acá quiero destacar que plantea, ¿no es cierto?, que las proteínas de los alimentos incluyan las legumbres, ¿no es cierto?, las nueces, el tofu, la soya, ¿no es cierto?, el pescado, huevos, carne roja, leche, yogur, son una alternativa ya para cubrir la necesidad de proteínas, ¿ya? Y lo otro que quiero destacar de que algunas dietas de moda pueden ser restrictivas y plantean riesgos nutricionales, impacto medioambiental. La elección de alimentos puede tener un impacto en el medio ambiente. Hay muchas consecuencias negativas a corto y largo plazo de las dietas de moda. Estas pueden ser perjudiciales para su salud física si le causan cortar muchos alimentos saludables, por ejemplo, si restringen los alimentos saludables, estar en ciclos de pérdida de peso y aumento de peso, come muy pocas calorías que alimentan sus actividades diarias, evita que disfrute las actividades diarias. Acá recomienda que se haga asesorar con un dietista si está haciendo eso con su alimentación, ¿ya? Entonces, en general, estas guías tratan de abarcar todo lo necesario para que una persona llegue al objetivo, que es tener una alimentación saludable a diario como un hábito, ¿ya? También les quise colocar qué pasa con las recomendaciones de Estados Unidos, ¿ya? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos establece e introdujo, junto con la actualización de los parámetros o
patrones alimentarios de Estados Unidos, las directrices dietéticas para estadounidenses, ya que una forma diferente para captar la atención de los consumidores con esta nueva señalética, es un icono que sirve como recordatorio para una alimentación saludable, no destinado a proporcionar mensajes específicos. Lo visual está vinculado a la comida, ¿no es cierto? Y un símbolo familiar a la hora de comer para introducirse a la mente de los consumidores, ¿ya? Que es con el enfoque personalizado de mi pirámide. Ya hay que pensar que en general todos hemos pasado, ¿no es cierto?, por distintas formulaciones y distintos iconos, como el que yo les mostraba, ¿no es cierto?, que en Chile es como una ruleta, en donde en el centro está el consumo de agua, alrededor de los distintos grupos de alimentos, pero se muestra que lo importante también es llevar una actividad física a cabo y deja en negro como una característica negativa el comer alimentos procesados. En este caso es lo mismo, muy parecido a lo que muestra las guías canadienses y también colocan, en vez de agua, si se fijan, colocan los lácteos como opción de líquido durante la alimentación, ¿ya? Porque dice que hay que hacer que los lácteos sean parte de su comida, use yogur natural bajo en grasa para cubrir las papas al horno, como un sándwich para andar o un batido. Intentes usar yogur natural bajo en grasa o queso ricota en lugar de crema agria o queso crema, ¿ya? En general incluye dentro del grupo de los lácteos, ya leche, yogur, queso y bebida de soya fortificada. Ya hay que considerar que en general las bebidas lácteas de arroz, ya, o de almendras son muy bajas en proteínas, no las podemos equiparar a un lácteo, a diferencia de la bebida láctea a base de soya, ¿no es cierto? Porque esta tiene un aporte proteico importante porque es una leguminosa, ¿no es cierto? Y lo que sí hay que fijarse es que sí sean fortificadas en vitamina D y en calcio, ¿ya? Y también en general estos aportan potasio igual, ¿ya? Los adultos que eligen el leche o yogur bajo en grasa o sin grasa, le muestran a los niños que los lácteos son una parte importante de un estilo de alimentación saludable, ¿ya? Como los niños eligen productos lácteos, sus huesos en crecimiento se benefician, ¿ya? Entonces, eso es lo que plantea esta guía también, ya que se elijan lácteos, pero que sean descremados en general. Bueno, también promueve el consumo, ¿no es cierto?, de verduras, frutas, variar entre ellos, las frutas también, ¿no es cierto?, vegetales, granos que sean integrales, ¿ya? Y variando la rutina de proteínas, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Ya que como una variedad del grupo de proteínas cada semana, pero que incluya las legumbres o frijoles o guisantes, frutos secos, soya, pescado como platos principales, ¿ya? Acá también plantea que hay que seleccionar pescado 2 veces por semana, ya como igual lo hacemos acá en Chile, privilegiando, ¿no es cierto?, aquellos que tienen menor contenido de mercurio, ya como el salmón, la trucha y el arenque. Seleccione, ¿no es cierto?, también carnes magras, bajas en grasa, y también plantea la opción, ¿no es cierto?, de considerar los frutos secos y las semillas como aportadores de proteínas, pero sin sal añadida. Ya en ensalada o platos principales, los frutos secos y las semillas son una fuente concentrada de calorías, así que hay que comerlas en pequeñas porciones para mantener las calorías bajo en control. Ya también es una recomendación que nosotros podríamos incorporar a las recomendaciones, ¿ya? Y bueno, y las típicas que es preferir siempre la proteína no frita, ¿no es cierto?, sino a la parrilla o al horno, ¿ya? También ahorre con los huevos, porque plantea que es una proteína barata, que eso también es acá en Chile, y como alimento con proteínas vegetales, ya promueve harto el consumo de hummus, ¿no es cierto?, que se hace a partir de los garbanzos o de porotos, cualquiera se puede hacer
humos, ¿no es cierto? También el consumo de productos de soya, el tofu, el tempeh, son hamburguesas vegetarianas, el tofu y el tempeh son cosas que ya están incorporadas en la alimentación y si la persona tiene el acceso también podemos recomendárselas, ¿no es cierto? Y lo otro, que son más bajos en grasas saturadas y algunos son más ricos en fibra, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice en cuanto a las proteínas, ¿ya? En general, divide las vegetales por subgrupos, a diferencia, ¿no es cierto?, de nuestras recomendaciones, que es como que salen todas las vegetales juntos. Acá separa entre sus recomendaciones los vegetales de hoja oscura, ya que son los que nosotros también conocemos, como el brócoli, ¿no es cierto?, la espinaca, ¿ya? Y los de color rojo, ya, o naranjo, como los tomates, ¿no es cierto? Zanahoria, el jugo de tomate, ya, o el ají, ¿no es cierto? Y legumbres, ya, también están consideradas dentro de este grupo, o vegetales como ricos en almidón, ya, como las papas, ¿no es cierto? El, el choclo, ya, en general nosotros consideramos las papas, ¿no es cierto?, y el choclo dentro del grupo de cereal y tiene que seguir siendo así, eso tenemos que educarlo a la población. Y deja como otros vegetales aquellos de hojas verdes, ¿no es cierto?, claras. ¿Por qué les quise explicar esto? Porque si se fijan, ellos también distribuyen 2000 calorías por distintos grupos de alimentos, ¿ya? En general, la C se refiere a una taza, ya hace la equivalencia por onzas, ¿ya? Una onza en general equivale más o menos a 28 gramos, o podríamos considerarlo como 30 gramos. Entonces, si se fijan, muestra que verduras de color verde oscuro debería ser 1,5 tazas, ¿ya? De equivalencia a la semana. Ya lo mismo aumentamos las de distintos colores. Tienen que pensar que los distintos colores también nos aportan distintos compuestos beneficiosos, ¿no es cierto? Las legumbres, ya las papas y otros las divide en el consumo de la semana, ¿ya? Pero en general los vegetales recomienda 2,5 tazas al día, ¿ya? Y las frutas también 2, ¿ya? En cuanto a los granos, siempre va a preferir, ¿no es cierto?, los granos de granos enteros, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en cuanto a las proteínas, sí recomienda, ¿no es cierto?, un mayor consumo de productos del mar, ¿no es cierto?, de pescado, también incluye las carnes rojas, pero en menor proporción a la semana, ¿no es cierto? Y también los productos en base a de soyas, ¿no es cierto? Nueces, ¿ya? Y es importante que los aceites recomienda 27 gramos al día, ¿ya? Y solo dejar un 14% de las calorías que nosotros ingerimos para lo otro que no está incluido acá, ¿ya? Lo más importante es que si se fijan, también tiene recomendaciones para aquellos que siguen una dieta mediterránea o aquellos que siguen un patrón de alimentación vegetariana. Entonces, el mayor cambio ocurre en las recomendaciones de tasa en equivalencia de legumbres. Si se fijan en un adulto, ya cuando se le recomendaba el consumo de legumbres, era 1,5 tasa de equivalencia a la semana, ya que era lo mismo en la dieta mediterránea, pero en un adulto vegetariano debería subirse eso a 3, ya, veces a la semana. Ya lo otro importante que cambia es que claramente en la dieta vegetariana, ¿no es cierto?, no hay consumo de pescados, pero sí considera que sean vegetarianos ovolácteos, porque recomienda el consumo de pescados, bueno, y también productos, ¿no es cierto?, frutos secos y derivados de la soya. Y en cuanto a los lácteos, aumenta la recomendación a 3 tazas al día, ¿ya? Lo demás no hay tanta variación que sea significativa. Se fijan también o educan a las personas con porciones,
Ya ahí les puse la página donde hay varias imágenes que también podrían servirle a ustedes para crear pautas, porque la idea con este curso es que ustedes vayan creándose pauta para los distintos grupos. Por ejemplo, para un adulto sano, ¿cómo lo voy a educar? A una embarazada, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a sectorizar aquellos alimentos en que ella se tiene que focalizar porque son más altos en sus nutrientes críticos? Ya lo mismo para un adulto mayor. Entonces, estas imágenes igual les pueden ir sirviendo para poder educar a la población. Ya, algunas de las recomendaciones que contestan las directrices dietéticas de Estados Unidos del 2015-2020, que es lo que yo les estoy mostrando, hablan de qué pasa con la cafeína. Ya dicen que de acuerdo con sus directrices, el consumo moderado de café hasta 3 a 5 tazas ya al día o proporcional a 400 miligramos día de cafeína se puede incorporar a un estilo de alimentación saludable, ya que no está asociado con un aumento de riesgo de enfermedades crónicas importantes, por ejemplo, cáncer o muerte prematura, especialmente por enfermedad cardiovascular. Sin embargo, las pautas dietéticas señalan que no se alienta a las personas que actualmente no consumen café con cafeína u otras bebidas con cafeína a comenzar, ya, sino que los que ya la consumen idealmente no deberían sobrepasar las 5 tazas al día, ¿ya? Les quise colocar también esta tablita porque sale la selección de los ácidos grasos. Ya quería destacar, ¿no es cierto?, que el ácido, o sea, el aceite de coco es muy alto en grasas saturadas, ¿ya? Ustedes podrán ver en estos medios de comunicación como Instagram que hay varias recetas en donde incluyen el aceite de coco. Nosotros no podemos recomendar el aceite de coco porque es alto en grasas saturadas y este está asociado a un alto riesgo cardiovascular, ¿ya? Los aceites que podemos recomendar, ¿no es cierto?, son en general los aceites de origen vegetal, ¿ya? Porque van a ser saludables, el aceite se vuelve dañino cuando lo sometemos a temperatura, pero si hablamos de buena calidad, ya siempre el aceite de oliva va a tener una buena proporción de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados, principalmente por el aporte de omega 9 y el aceite de canola, ¿ya? Que también es una buena opción porque aporta, ¿no es cierto?, una buena cantidad de ácidos grasos monoinsaturados, pero también de poliinsaturados, ¿ya? También acá la guía de Estados Unidos, ¿no es cierto?, del 2015 al 2020, tienen esta imagen. Se supone que este año van a volver a sacar, a actualizar sus guías, ¿ya? La que les mostré de Canadá, no les dije, pero era del 2019. Esa es su guía más actual, ¿ya? Si se fijan, la de nosotros está del 2013. Debería venir una actualización pronto, ¿ya? O es lo esperable. Acá está un ejemplo ya de desayuno, el aporte de calorías. Quise mostrárselo porque es diferente a la distribución que yo les mostré, que se aconseja en los adultos sanos chilenos, porque ellos tienen hábitos diferentes. Si se fijan, su almuerzo incluso puede ser un sándwich, ¿ya? Y se recomienda incluir verduras, ¿no es cierto?, como zanahoria. Ocupan mucho estas zanahorias dill, que son chiquititas, ¿ya? Pasas, ¿ya? Y acompañarlo con un vaso de leche. Y sus tiempos más importantes, el desayuno y la cena. La cena sería semejante, ¿no es cierto?, una cena a la que consumimos acá, pero es por su hábito alimenticio. Generalmente ellos comen 3 veces al día y el almuerzo es el menos importante. En cambio, en Chile, en general, nosotros tendemos a promover mucho más el tema del desayuno como la comida más importante del día y de ahí ir disminuyendo las calorías, ¿ya? En general, si se fijan, los colores tenían que ver con el aporte de grasa saturada. En los alimentos que muestran ahí no sobrepasan, ¿no es cierto?, el 10%, ¿ya? En total solo un 8%. Y en cuanto a los productos que tenían azúcar agregada, también es bajo el 10%, que es la recomendación. Y la recomendación de sodio, que no hay que pasar los 2.300 miligramos. Recordar que 400 miligramos de sodio equivalen a 1 gramo de sal. Entonces, en los adultos, nosotros tratemos de planificar siempre que consuman bastante, o sea, menos sodio, ¿no es cierto?, pero no sobrepasar los 5 gramos de sal, ¿ya? También les quise mostrar otras dietas, como la dieta DASH, ¿ya?
que ahí salen las porciones que recomienda por cada grupo de alimento, ¿ya? Y también hace uso de un plato. La dieta DATS promueve bastante el consumo de alimentos y se creó pensando en que habían grupos de poblaciones en que llevaban una dieta vegetariana y que tendían a tener una presión arterial menor, ¿ya? Eh, entonces, porque reemplazaban los productos animales de origen vegetal y eso tenía efecto en pacientes hipertensos o normotensos. Y la explicación que se le dio a esto, el aporte de fibra, potasio y magnesio y disminución del contenido, ¿no es cierto?, de grasas saturadas, ¿ya? Y sí hay un efecto cuando tenemos una dieta combinada, ¿ya? Entre productos vegetales y proteínas de origen animal, pero de buena calidad. Entonces, esta es la distribución de la dieta DAT, que nos sirve para pacientes hipertensos y también para prevenir la hipertensión. Entonces, podríamos aplicarla en una persona que tiene antecedentes familiares de hipertensión, por ejemplo, mamá, papá, y que hayan muerto, por ejemplo, por una enfermedad cardiovascular, pensar que la primera causa de muerte. ¿Ya? Entonces podrían seguir esta recomendación, ya en donde se focaliza en aumentar ciertos nutrientes y ya hay que cumplirlo, como el potasio, calcio, magnesio, porque eso se han asociado en disminuir la presión arterial. Hay distintas porciones, ¿no es cierto?, que se recomiendan por su aporte de estos micronutrientes y también por su gran aporte de fibra que les quise poner de ejemplo. Ya es importante que nosotros traspasemos estas recomendaciones a cosas prácticas. Por ejemplo, si hay que bajar el sodio en una persona, ¿no es cierto?, que queremos disminuir el riesgo que desarrolle hipertensión, hay que educarlo que hay productos, ¿no es cierto?, siempre enlatados, que pueden ser una opción al agua, pero buscar la opción de bajo en sodio. Ya si se fijan acá, tiene casi 1 gramo de sal y acá puede tener solo 35 miligramos. También la otra dieta que se recomienda incluso en las guías dietéticas de Estados Unidos, la dieta mediterránea. La gracia de esta dieta mediterránea es que incluye, ¿no es cierto?, productos lácteos fermentados, que acá en Chile no sé si han escuchado nombrar el kéfir, ¿ya? Que ojalá lo pudiésemos masificar, pero esto es como la receta de la abuelita. Quienes tienen esto, ¿no es cierto?, pero es una buena opción, ¿ya? Porque en general nosotros acá tenemos productos como el chamito o las leches cultivadas que tienen microorganismos que son beneficiosos para la microflora intestinal. Esta dieta promueve mucho el aceite de oliva, si se fijan, de 3 a 6 cucharadas al día como principal fuente. Eso es lo que más destaca, y también el consumo de vino, ¿ya? Em, Diario como consumo moderado, 1 copa al día para mujer y 2 copas al día para los hombres. ¿Ya? Y promueve harto el consumo de especies, condimentos, legumbres, si se fijan, es más que lo que recomendamos en nuestras guías, de 3 veces por semana. Lo mismo con los frutos secos, ¿ya? Y los cereales siempre lo que promueve es que sean integrales, ¿ya? En general no hay una definición uniforme en estudios del patrón alimentario de dieta mediterránea, pero el más común es que el aporte de grasa vaya del 32 al 35, saturadas 9, máximo 10%, y alta en poliinsaturados, específicamente omega 3, porque esta dieta mediterránea está empezada en la gente que vive en el Mediterráneo, al lado de la costa. En Chile podríamos llevar una dieta mediterránea porque nosotros estamos rodeados por costa, ¿ya? Y fomentar harto el consumo de fibra, ya llegar a los 27-37 gramos al día. Ya también nosotros podemos llevar en un adulto sano a que realice esta alimentación, pero fijándonos en sus patrones alimentarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene antioxidantes, tiene fibra, fitoesteroles. Ya la gracia es de estos fitoesteroles es que compiten por la absorción de colesterol, ¿ya? Y cumplen las mismas funciones muchas veces en nuestro cuerpo que cumple el colesterol, pero de manera beneficiosa, ¿no es cierto? No aumentando el colesterol malo, ¿ya? Tenemos probióticos también si utilizamos productos fermentados, ¿ya? En general, la adherencia a la dieta mediterránea en Chile, ¿ya?
moderada adherencia, en general en este estudio muestra que es la mayoritaria. Entonces, algo que podríamos llegar a hacer en algún momento para lograr mejorar las altas tasas de obesidad y sobrepeso que tenemos actualmente, ¿ya? Y acá hay ciertas recomendaciones de cómo aplicar la dieta mediterránea en Chile, adaptándola, ¿no es cierto?, a nuestro diario vivir, ¿ya? Y eso sí es importante que acá destaca que consuman productos lácteos, principalmente fermentados, yogur y queso, ¿ya? Cantidad moderada diaria, y si consume leche debe ser descremada, ya hacen esa observación, ¿ya? Lo otro importante es que limitan, ¿no es cierto?, siempre las grasas saturadas, ¿ya? Y promueve harto el consumo de aceite de oliva, ¿ya? Como buena opción. ¿Qué pasa con las dietas basadas en plantas? ¿A qué se refiere este concepto? ¿Ya? Se refiere a que va, va desde la inclusión de todos los productos animales hasta solo tener altas cargas de alimentos vegetales, frutas, jugo de frutos, cereales, frijoles. Y algunas solo dicen que estas dietas altas en vegetales consideran solo productos de origen vegetal, y a lo más incluyen pescados, ya, o aves de corral, por ejemplo, pollo, pavo, que son consideradas más beneficiosas porque en verdad son más saludables en proporción de ácidos grasos, ¿ya? No todos los alimentos de origen vegetal son igualmente saludables, ya más bien las dietas a base de plantas que incluyen granos integrales como la forma principal de carbohidratos son las saludables, ya las grasas insaturadas como forma predominante de grasa en la dieta ya también son una opción a recomendar, y con abundancia en fruta y verduras, ¿ya? Sobre todo en productos grasos que tengan aporte de ácido graso omega 3, ¿ya? Para desempeñar un papel en la prevención de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Entonces, en general, ¿por qué se promueve una alimentación más asociada a plantas o a vegetales? Es porque disminuye el riesgo cardiovascular, y en Chile es la primera causa de muerte. Entonces, no es un patrón que debemos dejar de lado. La carne del problema, ya de la mentalidad del todo o nada, es bastante complicada. Lo que hacen en esta carta es mencionar que finalmente la carne se podría consumir una vez a la semana si pensamos en carnes rojas, el resto, el pescado es algo que podemos recomendar, ¿no es cierto? El pollo también lo podemos recomendar por lo menos 2 veces a la semana, siempre con la precaución de sacarle el cuero, ¿no es cierto? Y en general, siempre hay que llegar a un equilibrio, ¿ya? Como alimentos, no demasiado, y mayormente plantas. Esa es la recomendación, ¿ya? Les quise colocar este estudio que muestra, ¿no es cierto?, que las frutas sí nos ayudan a la saciedad, ya si se consume antes del almuerzo, que es una estrategia que podríamos aplicar, ¿ya? Y en general, yo les quise mostrar por último qué nos dicen las guías de manejo para la obesidad, pero como prevención de la obesidad, que eso también tenemos que hacer en los adultos sanos, es que hay la distribución, ¿no es cierto? Hay controversia si una dieta baja en grasa o baja en hidratos de carbono es mejor para la pérdida de peso, o si el aumento de los efectos saciantes de una dieta alta en proteína ayuda a sostener la pérdida de peso. Entonces se propone que deberíamos tener una adecuada distribución, un normo glucídico, un normo lipídico, normo proteico, ¿ya? Y no centrarnos en un macronutriente en particular para bajar de peso. Ya no hay que restringir uno para bajar de peso o prevenir que la persona suba de peso. Ya entonces es una buena opción seguir patrones alimentarios, ¿no es cierto?, para prevenir la obesidad como DASH, mediterránea, ya. Se ha visto que promueve la pérdida de peso también esta, ya, y tienen alta componente de saciedad porque son altas en fibra, ya. Es importante educar en la densidad energética, ¿no es cierto? Si se fijan, no es lo mismo comer dulces
¿ya? Que nos aportan 100 calorías, pero miren, alcanzarán a hacer 8 dulces pequeñitos, a comernos, ¿no es cierto?, una taza de cerezas, por ejemplo, ¿ya? Entonces es importante educar a las personas en el volumen, en la densidad calórica, ¿ya? Que visualmente también genera mayor saciedad. Entonces, en general, la densidad energética está dada, eh, más alta está dada por los productos, ¿no es cierto?, procesados. Entonces hay que promover frutas, vegetales, ¿no es cierto?, sopas, la leche, ¿no es cierto?, que son productos de muy baja densidad energética o baja densidad energética, ¿ya? Y ir educando a la persona, ¿no es cierto?, en la distribución, o sea, que sea menor cantidad en la papa, ¿no es cierto?, y aumentar los vegetales y también disminuir el tamaño de la carne, ¿ya? También una estrategia, ¿no es cierto?, para generar saciedad en la persona y disminuir las tasas de sobrepeso es recomendarles que consuman una sopa, ¿no es cierto?, baja en calorías, máximo 100, 150 calorías de una sopa o ensalada previa al almuerzo, y también educarlo en la incorporación de herramientas de porciones. Ya, eso es lo importante, que si vamos a entregar una pauta, esta pauta eduque a la persona en cuanto a las cantidades que tiene que comer los productos, porque ese es el mayor problema, las personas no saben porcionar cuánto comen, ¿ya? Bueno, hasta aquí entonces llegamos con la clase. Quedo atenta a sus dudas, me voy a conectar, ¿no es cierto?, para resolverlas. Muchas gracias por su atención.